Hola, mi nombre es Dayana Fajardo y el día de hoy les traigo un nuevo ejercicio acerca del cálculo de entalpía. El ejercicio dice así: el coeficiente de expansión térmica del agua líquida es igual a 2,1 por 10 a la menos 4, 1 sobre grado centígrado, y la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Si se calientan 200 centímetros cúbicos de agua de 25 grados centígrados a 50 grados centígrados a presión constante de una atmósfera, calcular el trabajo. Y si la capacidad calorífica a presión constante es igual a 18 calorías sobre mol Kelvin, calcular entalpía y calor. Bien. Para el cálculo del primer integral, donde nos piden trabajo, debemos de recordar la ecuación del coeficiente de expansión térmica, que es alfa igual a 1 sobre b, que multiplica a la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura a presión constante. Y adicional, recordar que la ecuación de trabajo es igual a menos la integral de volumen 1 a volumen 2 de la presión externa por la diferencial de B. Bien. Ahora, este coeficiente lo podemos expresar mediante su forma diferencial, que sería despejando este volumen al otro lado, pasándolo a multiplicar, nos quedaría la derivada parcial del volumen con respecto a la temperatura. Esto se le puede interpretar como un cambio infinitesimal del volumen con respecto a un cambio infinitesimal de la temperatura. Entonces tendríamos que el volumen por el coeficiente de expansión va a ser igual a la diferencial del volumen con respecto a la temperatura. Bien. Entonces, lo que decíamos es despejar este término para poder reemplazarlo en la ecuación del trabajo y así poder calcularlo. Entonces, tendríamos que la diferencial del volumen va a ser igual al volumen por el coeficiente y por la diferencial de t. Ahora sí, lo reemplazamos en esta ecuación. Entonces, tendríamos que L será igual a menos la integral de la presión externa por volumen por alfa y por la diferencial de t. Bien, si nos damos cuenta, la diferencial ahora está en términos de la temperatura. Ya no podemos ponerle a integrar los límites de volumen 1 a volumen 2, sino que ahora tenemos que cambiarle a la integral del límite de temperatura 1 hasta la temperatura 2. Listo. Ahora sí, todo lo que no sea una función de la temperatura sale como constante fuera de la integral. Entonces tendríamos que L será igual a menos la presión externa por el volumen, por el alfa y por la integral de temperatura 1 a temperatura 2 de dt, que resolviendo la integral quedaría menos la presión por el volumen por el alfa y por la multiplicación de temperatura 2 menos temperatura 1. Ahora sí, tenemos todos estos datos y procedemos a reemplazarlos. Tenemos una atmósfera que teníamos de presión por el volumen, que es 0,20 litros, por el coeficiente, que es 2,1 por 10 a la menos 4 grados centígrados. Esto multiplica a la temperatura 2, en este caso no es necesario transformar el grado Kelvin porque tenemos el coeficiente en términos de grados centígrados. Entonces tendríamos 50 menos 25 grados centígrados. Grados centígrados por grados centígrados y el trabajo nos va a quedar menos igual a menos 1,05 por 10 a la menos 3 atmósferas por litro. Entonces tenemos que transformar a joules. Aplicamos el factor de conversión de una atmósfera por litro, que es igual a 1,325 joules. Y nos queda que el trabajo es igual a 0,11 joules. Bien, ahora para el cálculo del integral B nos pide hallar entalpía y calor. Vamos a empezar hallando entalpía. Entonces sabemos que la variación de entalpía va a ser igual al número de moles por la capacidad calorífica a presión constante y por la multiplicación de temperatura 2 menos temperatura 1.
Tenemos las temperaturas, tenemos el CP, pero no tenemos el número de moles. Entonces tenemos que calcular. La ecuación del número de moles es igual a masa sobre masa molar. Entonces no tenemos la masa molar, pero el ejercicio nos da el valor de densidad. Y sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Tenemos densidad, tenemos volumen, entonces podemos hallar masa. Entonces esto va a ser igual a la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Entonces reemplazamos, la densidad me dice que es un gramo sobre centímetro cúbico que multiplica al volumen, que en este caso es 0,5 centímetros cúbicos. Centímetros con centímetros se van y nos queda que la masa es igual a 200 gramos. Esta masa la reemplazamos en la ecuación de moles, lo cual nos quedaría como 200 gramos dividido por la masa molar del agua, que es 18 gramos por mol. Gramos con gramos se van y me queda el número de moles es igual a 11,11 de H2. Ahora que ya tenemos el número de moles, procedemos a reemplazar. Tenemos que la variación de entalpía va a ser igual a 11,11 mol por la capacidad calorífica que nos dan, que es 75,31. 75,31 joules sobre mol, que multiplica esto, sí va a ser necesario transformar la Kelvin, porque tenemos el CP Kelvin. Entonces sería 323, perdón, 15 menos 298,15 grados Kelvin, Kelvin se va, no se va, y nos queda que la entropía es igual a 20.917 joules. Bien, ahora para el cálculo del calor, el ejercicio nos dice que el proceso se lleva a cabo a presión constante. Entonces, cuando el proceso es a presión constante, el calor va a ser igual a la variación de entalpía. Entonces, tendríamos que el calor es igual también